Ya en este momento se está grabando. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a esta noche de hoy al webinar de estructura bidimensional y sus características. De acuerdo, este webinar ya lo habíamos dado el día 19 de febrero, ¿sí? Y para las personas que no nos pudieron acompañar, vamos a dictar nuevamente esta formación. Para las personas que tengan dudas, inquietudes, preguntas, pueden escribirlas en el chat. De acuerdo, yo voy a estar pendiente del chat, los voy a leer y si no le respondo al momento, quédese tranquilo, no se preocupe que yo le voy a responder, ¿de acuerdo? Yo estoy pendiente del chat. Sin más que agregar, entonces comencemos. En este webinar, ¿qué vamos a ver? El alcance de la herramienta ETABS, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a saber algunos principios básicos que necesitamos dentro de la herramienta. ¿De acuerdo? Algo que es importante, tu criterio estructural es lo más importante y prevalecerá ante el uso de cualquier software de cálculo. ¿De acuerdo? Es muy importante que tomen en cuenta esa consideración. Independientemente que ustedes sepan utilizar o no el software, ustedes van a ir y van a partir con unos criterios esenciales para poder utilizar la herramienta. Permítame un momento, déjenme cambiar así. Ya. Una filosofía que manejamos nosotros, ¿sí? Algunos compañeros ya la conocen, y para los que no, el camino correcto siempre es fácil. El camino correcto, perdón, no siempre es fácil, pero es el que mejor resultado nos dará, ¿sí? ¿A qué me refiero con esa parte? Muchas veces necesitamos entregar algún proyecto, alguna entrega, algún trabajo, y por premuras de tiempo tratamos de hacer todo de la manera más rápida posible, ¿sí? Y muchas veces ese es un camino fácil porque dejamos toda la tarea o dejamos el trabajo a última hora o tenemos el tiempo bastante apretado. Entonces, si logramos hacer una optimización correcta, ¿sí? Del proyecto que estamos entregando, ese camino es el más largo y va a ser el que mejor resultado nos va a poder dar. ¿De acuerdo? Porque de esa manera el cliente va a quedar satisfecho, le va a gustar el diseño y vamos a tener un resultado que va a ser óptimo, fácil de construir y económico, siendo el caso si lo permite el diseño. La duración del webinar de hoy va a tener aproximadamente 90 minutos. ¿De acuerdo? Dentro de esos 90 minutos, les pido por favor que se queden con nosotros hasta el final porque les tenemos algunas sorpresas, algunas recomendaciones, algunas condiciones que les vamos a mostrar para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, acerca de nosotros, porque es importante que nos conozcan un poco para las personas que no saben quiénes son Design Modeling. Somos una empresa dedicada al diseño y modelado de estructuras, ¿de acuerdo? Con el fin de desarrollar proyectos de ingeniería, arquitecturas también, utilizando e implementando la metodología BIM sobre todo, para cada uno de los diseños y de esa manera obtener una solución que sea económica, sea esencial justamente para los clientes, ¿de acuerdo? Que manejamos. ¿De qué país somos? Somos de Ecuador, ¿de acuerdo? Les pido por favor, muteen los micrófonos, ¿de acuerdo? Porque me interrumpen un poco, ¿sí? Entonces yo los estoy muteando cualquier detalle, solamente para el momento que están entrando. Entonces, continuemos. En Design Modeling hemos desarrollado eficientemente distintos proyectos de ingeniería y arquitectura en distintas partes de Latinoamérica, ¿sí? Hemos trabajado en Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Chile y Ecuador. Nuestra sede se encuentra actualmente en Ecuador, Quito. Me presento nuevamente, soy el ingeniero Gabriel Osorio, el cual
Los voy a acompañar en esta tarde de hoy, ¿sí? Soy instructor dentro de la empresa de Design Modeling para esta parte de las formaciones que estamos ofreciendo. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente me encuentro en Ecuador, en Quito, y me encargo de lo que es el diseño, ejecución y aprobación de proyectos en el área de ingeniería estructural. ¿De acuerdo? Hago la revisión, la corrección y presentación para poder aprobar ante los municipios y de esa forma obtener las licencias pertinentes para posterior realizar la etapa constructiva. De igual manera, manejo lo que son programas de diseño estructural, como lo son el SAP 2000, el ETABS, el SAFE, de acuerdo, entre otros. El contenido del webinar del día de hoy. Buenas noches. Falta Alberto Valencia, no tengo audio, porfa. Verás, ya va, déjeme escribirle un momento, Alberto. Conecta el micrófono. Sí, porque si no tiene audio, entonces es complicado. Permítame un momento. Listo, perfecto, ya le escribí. El contenido del webinar que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Va a ser el modelado de una estructura bidimensional, los diagramas de resultados según las cargas utilizadas e impuestas, y de igual manera lo que es la etapa del diseño de pórticos en hormigón armado. Es algo bastante básico, ¿de acuerdo? Que podemos manejar, pero una interpretación dentro del programa de cálculo para entender qué estamos haciendo, ¿sí? Y que sea de una manera correcta. Vamos a interpretar correctamente todo lo que vamos a realizar. Lo primero, un ingeniero calculista debe definirse por un 80% de criterio estructural y un 20% del manejo de etapas. Eso conforma el 100% de lo que es usted como profesional. ¿De acuerdo? Usted no tiene que manejar su capacidad definida como calculista no debe estar un 50 o un 60% del manejo del programa o que ese porcentaje sea mayor y que su criterio estructural sea menor definido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque independientemente cómo usted pueda utilizar o no el programa, usted lo va a utilizar con un fin de poder hacer un diseño estructural y ese diseño que sea acorde con las normativas que estamos aplicando. Entonces, es importante que el criterio estructural lo manejen por lo menos en un 80%. Si ustedes manejan ese criterio estructural y saben lo que están haciendo, el uso de la herramienta va a ser muy sencillo. Por esa razón, ustedes necesitan tener un mayor criterio para poder aprovechar muchísimo más las herramientas de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, en Design Modeling les tenemos una propuesta para cada uno de ustedes, ¿sí? Esa propuesta se las voy a dar al final del webinar, pero de igual manera tenemos una pregunta acá promocional del webinar. Por favor, no me contesten dentro del chat, ¿de acuerdo? Yo les voy a decir dónde tienen que contestar esto y para qué, ¿sí? Si desean participar. ¿Cuántos planos están conformados dentro de un diseño 3D en etapas y qué aspectos debes tomar en cuenta para realizar el diseño estructural partiendo desde una arquitectura conformada? ¿De acuerdo? Esto es algo que si manejan el programa van a saber y entender fácilmente. Si han realizado un diseño con el software o un diseño estructural, ustedes mismos van a saber cuáles son los aspectos que tienen que tomar en cuenta para poder realizar ese inicio eh, dentro del programa. ¿Sí? Esa etapa arquitectónica que se necesita evaluar de una manera correcta, ya que es el inicio de nuestro proyecto en sí. ¿Sí? Entonces, sin más que agregar a eso, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer la tarde de hoy?
Un pórtico muy sencillo, la verdad. Muy sencillo, muy básico. Si usted está en la universidad, va a entender fácilmente este pórtico. Vamos a encontrar con el software las reacciones, qué significan esas magnitudes de carga dentro del diseño, ¿sí? Ese comportamiento bidimensional vamos a realizar. ¿Y por qué? Porque el objetivo es calcular las reacciones y verificar los diagramas de fuerzas axiales, corte y momento para poder entender la importancia de el comportamiento de la estructura, que la podamos entender correctamente, ¿sí? Entonces, estas son unas cargas impuestas que vamos a tener. No vamos a tomar en cuenta el peso propio de los elementos en sí, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar solamente estas cargas que tenemos reflejadas acá, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con las reacciones? Estas reacciones que nosotros vamos a obtener acá y acá son esa solicitación definida desde las cargas impuestas en nuestro pórtico, ¿sí? Lo que es una carga uniformemente distribuida o una carga lineal y de igual manera una carga puntual, ¿sí? Estas cargas evolucionan o crecen, ¿sí? Transformándose cuando tenemos un diseño estructural en 3D. Por ahora, vamos a entender las definiciones del 2D. Y les pregunto yo, me pueden responder en el chat. Estas cargas, por lo menos la carga distribuida y la carga puntual para la vida real, ¿cómo se puede interpretar esta carga? ¿Sí? ¿Qué material, qué definición ustedes le colocarían, siendo carga permanente y variable, como bien conocemos, pero ¿cómo se puede interpretar estas cargas? Esta carga distribuida, ¿a qué tipo de material se puede hacer incidencia dentro de su estructura? Y de igual manera la carga puntual. Me pueden escribir en el chat, me lo pueden comentar para saber, ¿de acuerdo? Y si no conocen, díganme también, no tengo idea de qué definición sería adecuada. Si es válido cualquier interpretación que me den. Una carga muerta, Ginger, perfecto, pero ¿qué carga muerta? Una pared, acabados, peso propio de los elementos, Eric. ¿De acuerdo? Carga muerta de un muro. Perfecto, Milton. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Porque es muy genérico cuando me dicen carga muerta. Puede ser un parapeto, me dice Howard. Ya, perfecto. Verán, puede ser la tabiquería. Exacto, Kleiner. Pueden ser las instalaciones, ¿sí? Todas esas cargas definidas. Por lo menos la carga lineal distribuida, ¿sí? Todo el peso de la tabiquería inducido y repartido de una manera equivalente en el elemento estructural, ¿sí? Mampostería, acabados e instalaciones, perfecto. Y la carga puntual se puede interpretar como, al ser puntual, tal vez un equipo, ¿sí? De refrigeración, un equipo de instalación que esté definido en ese punto. Y si nosotros lo vemos en 3D, ¿sí? Sería una carga distribuida aquí por toda la malla y esta podría ser una barandilla, ¿sí? La tapa del balcón, ¿sí? Justamente el tabique que queda en el borde del volado. Eso es una interpretación que se define, ¿de acuerdo? Y esa interpretación, tienen que saber entenderla correctamente, porque una vez que entienden esto, van a saber este tipo de comportamiento y qué vamos a esperar dentro de nuestro diseño estructural, ¿de acuerdo? Entonces, desde el resultado de las reacciones en el sistema, yo puedo diseñar de una manera adecuada, ¿sí? Y esas reacciones que yo voy a obtener dentro del diseño, si yo entiendo cuánto se está transmitiendo, con qué signos y cómo están definidos los diagramas en 2D, al momento de que yo realice el cálculo de una edificación o un módulo en 3D, va a ser muchísimo más sencillo.
¿De acuerdo? Porque se siguen realizando pórticos distribuidos, los cuales resisten las solicitaciones y llevan a los puntos de las reacciones. ¿Sí? Entonces, es importante que nos saquemos ese chip de carga muerta o carga viva. Está muy bien, de acuerdo, pero hay que saber interpretar también un poco qué significa para ustedes la carga muerta, qué significa para ustedes la carga viva. Por esa razón, el día de hoy nosotros vamos a trabajar es con una carga impuesta. No vamos a trabajar con carga permanente ni carga viva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Es algo muy sencillo, la verdad. Prácticamente este pórtico en 2D definido, ¿sí? Y este pórtico lo que nos va a permitir es entender qué está ocurriendo con él. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, sin más que agregar a esto, vamos a iniciar. ¿De dónde nosotros tenemos que partir? De lo que serían nuestros planos arquitectónicos, que sería prácticamente esta definición que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, yo abro mi programa desde cero. Un nuevo modelo. ¿De acuerdo? Voy a utilizar las unidades MKS. Por esta parte, la base de datos para el acero estructural no me interesa definirlo dentro de lo que cabe. El código de diseño del acero tampoco me interesa y el del concreto tampoco. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es una interpretación como en la universidad se realizaba, ¿sí? Para que de esa manera podamos entender correctamente. Entonces, tenemos definido acá, lo primero que nos aparece es justamente esta etapa de la definición de los ejes, ¿sí? Nosotros le tenemos que inducir al programa que no vamos a trabajar en 3D, que el diseño va a ser inducido en 2D. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Para eso, yo voy a abrir esta herramienta que me funciona a mí como un pizarrón. Vamos a abrir acá un momento. Perfecto. Entonces, tenemos definido, ¿sí? Esta interpretación de lo que sería la dimensión en plano y las elevaciones, ¿de acuerdo? Entonces, algo que es importante, el plano o el espacio dentro de un diseño se define con las coordenadas globales X, Y, Z, empezando por ahí, ¿de acuerdo? Nosotros con esta primera interpretación en plano, ¿sí? Nosotros definimos acá nuestro espacio en planta de trabajo, ¿de acuerdo? Y el Story Dimension son todas las alturas que nosotros vamos a tener definidas para nosotros poder levantar correctamente este cubo que básicamente es el esqueleto de los ejes estructurales en 3D. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que definir nuestro diseño, bien sea en este plano YZ o el plano XZ, ¿de acuerdo? Únicamente. ¿Nosotros qué vamos a tener con eso? Vamos a tener nuestras reacciones, la interpretación de las reacciones, según el plano definido, los momentos, las rotaciones definidas únicamente en 2D. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Vamos a borrar un momento acá. Entender justamente quién es todo esto que dice acá para poder trabajar en planta. ¿De acuerdo? El número de grillas en dirección en X. Lo primero, yo tengo acá en plano el plano XY. ¿De acuerdo? El Z está inducido aquí, viéndolo desde arriba la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, el número de grillas en dirección en X son todas esas líneas perpendiculares a mi eje principal, a mi eje global X. 4 acá, entonces yo tengo 4 separaciones acá. ¿Sí? Perfecto. De igual manera, en el eje Y, 4, tengo 4 separaciones. ¿Cuánto es el espaciamiento entre cada uno de los
elementos en dirección X y dirección Y. 8 metros en total, por lo tanto, cada uno de estos va a medir 8 metros. ¿De acuerdo? Y ya con eso tenemos una interpretación de cómo sería el esqueleto definido. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Esto en la vida real, para que una estructura sea cuadriculada, 8 metros de luz o de distancia entre ejes para cada uno, ¿sí? Es difícil que ocurra. Generalmente con las arquitecturas, y lo podemos evaluar acá directamente, ¿qué necesitamos en la arquitectura? Lo primero, el tipo de material definido para tu estructura. ¿Qué más necesitamos? Los ejes. Aquí yo tengo un eje en el volado, aquí yo tengo un eje en la columna y acá yo tengo un eje en el empotramiento del lado derecho. ¿Sí? Y de igual manera las alturas, lo que sería de piso a piso definido dentro del sistema. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener una viga, ¿de acuerdo? Que sobresale dentro de la definición de las alturas de los ejes y posiblemente esta altura definida no sea 3,5 m, sino que sea 3 metros, dándoles un ejemplo. Por lo tanto, tengo un peralte de mi elemento de 50 centímetros prácticamente. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso. Tomar las alturas de piso a piso, las condiciones de ejes definidos, el tipo de material inducido, y con eso entendemos cómo realizar la interpretación. ¿Sí? Vamos al software. Yo puedo definirle acá los espaciamientos y también me puedo ir acá para poder hacer una edición completamente distinta. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es una edición uniforme, esta es una edición simétrica. Esta es asimétrica. Y asimétrica yo me refiero a, tengo mis ejes definidos, ¿de acuerdo? Le puedo poner un nombre, ejes estructurales, independientemente que sea un eje en 2D. En este caso, la distancia de la viga no es al centroide de la viga. Iván, para aquí, para lo que sería las alturas, ¿de acuerdo? En el programa nosotros podemos tomar desde el centroide, desde la fibra superior o desde la fibra inferior. El software ya me calcula con las alturas desde la fibra superior, que sería desde aquí, hacia abajo. Entonces, mi altura definida va a ser desde una base, desde la fibra superior hasta la fibra superior siguiente. ¿De acuerdo? Y la distancia entre los ejes, ¿de acuerdo? Es justamente donde se une la columna, ¿sí? El centroide de la columna con el lado más cercano de la viga, ¿de acuerdo? Definiéndolo de esta forma. Imagínate que yo tengo esta columna aquí así. Entonces, ¿dónde va a estar mi eje? Aquí definido, justo donde está aquí, entre 1 y 5. Y en el caso de columnas, si es entre ejes, justamente lo mismo. Si yo tengo acá esta columna, tengo esta definida aquí en este punto y tengo esta otra definida en este punto, los ejes vienen siendo entre este y este son 1 metro, entre este y este son 5 metros. Entonces siempre se toma desde el centroide de los elementos para la etapa vertical. ¿Sí? Vamos a verlo aquí un momento para que vean. Yo necesito tomar aquí entonces esta nomenclatura. Esta nomenclatura es en plano. Para nosotros en plano, ¿de acuerdo? Vendría siendo justo esta interpretación aquí. Estos 3,50 m vienen siendo la altura definida. ¿De acuerdo? No voy a definir en plano XY, sino que voy a definir en plano XZ. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué necesito yo acá entender? Primero, el eje Y queda anulado. ¿De acuerdo? O bueno, justamente 1 y aquí yo tengo ya en 2D la definición. ¿Sí? Y ahora tengo 4 ejes, ¿sí? A, B, C y D, y yo tengo acá solamente 3. Lo que sería A lo podemos definir acá,
B lo podemos definir acá y C lo podemos definir acá. Por lo tanto, dentro de esta interpretación yo elimino D. ¿Sí? Y esto va a ser el volado donde llega la columna y la parte del empotramiento. ¿Qué necesito yo entender? Estas distancias que sean correctas. Usted puede definir en coordenadas desde el inicio o usted puede definir por los espaciamientos. La diferencia de estas dos etapas es que esta siempre le va a tomar desde el origen de coordenadas 0, 0. Entonces, de A a B son 6 metros y de A a C son 12 metros que sale acá. Y en espaciamientos son entre A y B hay 6 metros y entre B y C hay 6 metros. Por lo tanto, entre A y B, ¿cuánto hay? 1 metro. Y entre B y C, 5, que es justamente esta definición que tengo acá. 1 metro y 5. ¿De acuerdo? Entonces, adicional a eso, ya tenemos acá definido, yo le voy a quitar, le voy a reducir tamaño, ¿de acuerdo? A estos ejes definidos es solamente por tema estético para yo poder ver una interpretación correcta. ¿Sí? Y yo tengo ya definido en plano. Ahora necesito las alturas definidas. Para las alturas pasa lo siguiente. Ya una vez que nosotros podemos entender correctamente esta etapa, ¿sí? Viene ahora lo que sería las dimensiones de pisos. Dentro de las dimensiones de pisos, ¿de acuerdo? ETABS me indica, este software me indica el número de pisos, la altura típica de entrepisos y la planta baja o el piso inferior cuánto es. Si yo acá tengo 4 pisos, ¿de acuerdo? Yo dibujo mi pórtico, ¿sí? 1, 2, 3 y el cuarto piso, ¿sí? Me dice que cada uno mide 3 metros. El typical, ¿de acuerdo? Es justamente toda esta etapa que está acá, definida, ¿sí? Cada una de ellas me mide 3 metros de distancia. Y el bottom story height es justamente este otro que tenemos acá. Si yo aquí tengo 3 metros 50, ¿sí? Yo voy a tener esta altura aquí de 3 metros 50. El programa ya me ayuda a definir que justamente este tipo de condiciones, el primer nivel puede ser diferente a los demás. ¿Y por qué? Porque generalmente con este diseño de software, con este cálculo que se realiza, con esta interpretación, muchas veces las estructuras cuando se realizan, el primer nivel, ¿de acuerdo? Tiende a ser un local. Entonces, al ser un local, muchas veces por temas arquitectónicos, la altura de los locales son distintas a las alturas de vivienda, siendo el caso de vivienda, vivienda 2 y vivienda 3. ¿De acuerdo? Las alturas pueden ser las mismas en las viviendas, pero en el local comercial puede ser diferentes. ETABS me da esta condición. ¿Sí? ¿Cuántos pisos tengo yo? Uno solo. ¿Cuál es la altura? 3 metros 50. Y el bottom, 3 metros 50. Yo le podría definir acá solamente 3 metros 50 y aquí uno tal vez, porque yo le estoy diciendo a él que tengo un solo piso. Por lo tanto, él va a obviar, va a omitir esta parte de los pisos típicos después de pasar del nivel 1. Entonces, yo le doy OK utilizando los ejes, el sistema de grillas, y yo creo acá mis grillas definidas, mis ejes para trabajar. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy viendo el plano XY, es una línea recta prácticamente, y si yo veo acá la definición en 3D, ¿sí? Ya se parece un poco más a la definición de ese pórtico que yo tenía. Esa etapa de la columna, ¿de acuerdo? El voladizo. Y la otra etapa de la viga, justamente. Entonces, algo que es importante es que entendamos que estamos trabajando en un plano definido, siendo el XZ. Si yo me voy al plano XY, sí, perdón, YZ, yo voy a tener una línea definida. ¿Por qué? Porque yo no tengo profundidad dentro de mi diseño. Yo estoy trabajando hasta los momentos en dos
de definido. ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que no les haya quedado claro hasta los momentos? Para continuar. Es muy fácil esta parte, ¿sí? Pero vamos a hacer una interpretación correcta. ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene alguna duda, tal vez? Bueno, si no hay dudas, continuemos. Ya yo tengo acá, ¿de acuerdo? Los ejes definidos con la conveniencia que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, con estos ejes definidos, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a crear los materiales, ¿sí? ¿Y por qué voy a crear los materiales? Porque independientemente que nosotros tengamos aquí unas condiciones de cargas impuestas, yo estoy elaborando un pórtico en hormigón armado. Por lo tanto, hay que hacer una interpretación de los materiales también, independientemente que no tengamos el peso propio. Solamente estoy haciendo esta condición, ¿de acuerdo? Es para poder entender ese comportamiento estructural dentro de mi sistema, ¿sí? Con materiales reales. Por lo tanto, le doy a definir, tengo la primera opción que son los materiales. ETABS es muy intuitivo dentro de lo que cabe si lo sabemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha como hace el programa y vemos de arriba hacia abajo. Por lo tanto, todas las herramientas están codificadas y están condicionadas de tal manera que usted, cada paso que tenga que hacer, usted va a ir bajando siempre. Y cada condición, usted primero abre el archivo, edita las grillas, puede ver la visual, define con qué va a trabajar, dibuja, puede hacer alguna selección o deselección, ¿de acuerdo? Para poder optimizar y arreglar el diseño, asigna propiedades al sistema, las cargas, las vinculaciones, analiza, muestra los resultados del análisis para posterior hacer un diseño, ¿sí? Entonces, como les digo, es sumamente intuitivo el programa. Hay que saber eh, cómo los podemos leer, ¿sí? Entonces, vamos a definir lo primero, que son los materiales, ¿sí? Para los materiales, el software me carga 4 materiales por defecto, ¿de acuerdo? Estos 4 materiales me quiere definir lo que es el acero estructural A50 que tenemos acá definido, ¿de acuerdo? Todos estos materiales, toda esta nomenclatura que tienen definido, son, eh, son justamente precalificados. Entonces, no hay problema y las unidades y las condiciones mecánicas y físicas que están implementadas no son inventadas, son tomadas directamente desde la normativa, ¿sí? Tengo lo que es también el hormigón, 4000 PSI, ¿de acuerdo? Todas estas unidades que nosotros nos están mostrando, por lo general son unidades de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Nosotros conocemos aquí en Latinoamérica el hormigón con el módulo de elasticidad en kilogramos centímetro cuadrado. En Estados Unidos se trabaja con PSI. Usted lo único que tiene que saber con el PSI es que 0.07 PSI son 1 kilogramo centímetro cuadrado. Por lo tanto, usted al convertir estas condiciones de propiedades va a saber cuánto sería un hormigón con una resistencia de 4000 PSI, que es aproximadamente 280 kilogramos centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces, de igual manera, el acero de refuerzo, las varillas, las cabillas, ¿sí? El acero estructural que está embutido internamente dentro del hormigón para poder hacer la condición del hormigón armado, también está definida acá. Y de igual manera los tensores, ¿sí? También están definidos. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer antes de definir materiales va a ser definir las unidades. Esto es algo importante que ustedes deben de trabajar, ¿sí? Ustedes tienen la condición para definir todas las unidades de manera consistente, acá, o de igual manera pueden pedir para que le muestren todas las unidades y conforme al tipo de unidad que vayan a trabajar, tal vez el área
¿de acuerdo? En milímetro, una medida en milímetro, o la pueden cambiar el área a metros, ¿de acuerdo? Y metros cuadrados, que va a ser la unidad definida de ella, y cada una de estas condiciones. Si usted no desea cambiar de esta manera, porque tal vez le puede causar alguna complicación, a mí me pasa, ¿de acuerdo? Que tal vez el peso lineal, área y volumen lo cambié, pero con una unidad de fuerza o en la parte de inercia rotacional no cambié la definición correctamente, y al momento de la interpretación de los resultados no entiendo cuáles son los resultados porque no estoy acostumbrado a ese tipo de unidades. Por lo tanto, usted puede utilizar la herramienta de las unidades consistentes para de esta manera todo lo trabaja en una única unidad. Y a medida que vaya trabajando puede cambiar ese sistema de unidades a su conveniencia. Nos vamos a definir entonces el material. 4000 PSI sería el hormigón. Yo puedo añadir un nuevo material, ¿sí? La región es importante que sea de Estados Unidos. El tipo de material va a ser concreto, ¿sí? El grado del material, 4000 PSI, 3000 PSI, usted puede elegir cualquier PSI que necesite, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, nosotros vamos a hacer el cambio de las unidades definidas. Entonces, con 4000 PSI, ¿de acuerdo? Yo le cambio el nombre, un FC de 210. Para este FC de 210, ¿de acuerdo? Yo tengo su densidad y algo que me interesa para la resistencia es el módulo de elasticidad. Para el módulo de elasticidad, según el material, ustedes tal cual como se hace en Excel, pueden escribir la fórmula. 15.000 por la raíz de 210 y tenemos el módulo de elasticidad definido. ¿De acuerdo? Y las condiciones mecánicas de Poisson, coeficientes de expansión térmico y el módulo de corte están condicionadas según el módulo de elasticidad definido. Modificamos el diseño para la propiedad y tenemos que el hormigón de 3000 PSI es aproximadamente un hormigón de 210 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Ve? Por esa razón, usted es importante que pueda manejar unidades en PSI y las pueda entender correctamente, o de igual manera pueda hacer el cambio, ¿sí? No importa la interpretación como la maneje, lo importante es que sepa qué está haciendo. Tenemos esto listo, ¿de acuerdo? No puedo borrar los materiales por defecto, ¿sí? Pero sí puedo borrar los materiales nuevos que estoy creando. Importante darle OK para que no se borren las definiciones. Algo importante, definir las secciones ahora, ¿de acuerdo? Para las secciones tenemos frame sections para lo que sería la etapa de columnas y vigas. Entonces, acá me salen todo y una serie de perfiles W, ¿de acuerdo? Que es el acero estructural utilizado en Estados Unidos, ¿sí? El perfil W33130, estas son las condiciones que él ya tiene automáticamente, por lo tanto, usted lo único que tiene que saber es si usted está utilizando perfiles americanos, cuál es la nomenclatura y cuáles son las condiciones de esos perfiles. O de igual manera, puede crear la propiedad. Para crear la propiedad con concreto, le damos clic, ¿sí? Y él automáticamente me muestra lo que es para poder crear mi sección definida. Entonces, para la sección, yo incluso puedo cambiar el tipo de sección definida, ¿de acuerdo? Un perfil eh, de canal, un perfil de T o un concreto rectangular, ¿sí? No importa aquí incluso dónde se define usted, lo importante es qué está haciendo. Entonces, aquí tenemos el concreto rectangular, el material, un hormigón de 210. El nombre, importante que le coloque el nombre a sus secciones. Una columna de 40 por 40 voy a definir momentáneamente. Tenemos la columna de 40 por 40, ¿sí? Algo importante que esté definido como columna. Usted, si predimensionó, puede hacer un chequeo o bien vamos a ver una interpretación de diseño. Al yo tener el diseño, yo no necesito colocar el acero de refuerzo. Al yo realizar el chequeo,
Sí necesito interpretar el acero de refuerzo porque el programa me va a decir, según las condiciones de carga impuestas, él va a chequear que ese acero definido soporta la demanda o le pedimos que diseñe para que el programa me diga cuánto acero requiere. El cálculo. Igual el material del acero longitudinal, aquí lo tenemos, que es el de grado 60, justamente. Ya tendríamos la columna. No le presta atención a esta interpretación, a estos ejes que tenemos, a estos círculos que tenemos acá, porque tenemos la definición en diseño. Cuando es chequeo y yo cambio acá, cambia automáticamente. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. Tenemos ya esto, ¿de acuerdo? Y de igual manera vamos a agregar una nueva sección, la cual va a ser la viga. Una viga de 30 por 40. El tipo de material, un FCD 210. Sí, cambiamos las dimensiones. Centímetros es lo que yo estoy utilizando y le defino que sea una viga en lugar de una columna. Ya tengo esto listo. Perfecto. Ya tengo mis dos secciones acá definidas. ¿Qué es lo que yo necesito ahora? Dibujar. Para los dibujos, ¿sí? Los elementos horizontales van a ser mis vigas, los verticales van a ser las columnas. Yo tengo acá la viga y tengo mi columna aquí definida. Vea que le muestra lo que es vinculaciones, ¿de acuerdo? Vamos a abrir un momento para que se pueda ver de una manera más amplia justamente estos objetos, ¿sí? Mire que aquí ya se parece un poco a lo que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Entonces nosotros definimos lo que es las condiciones de mis columnas y vigas y ahora lo que vamos a interpretar con esto, estando en este pórtico en el eje 1, ¿de acuerdo? Es justamente, dentro del modelo yo le dije que acá está empotrado por esta nomenclatura y acá también. Por lo tanto, usted lo puede cambiar. Importante que esté seleccionado, ¿sí? Le damos a asignar en Join restricciones. Estas restricciones nosotros tenemos empotramiento, articulación, el patín y una liberación de reacciones, ¿sí? Aquí yo tengo que impedir el tipo de movimiento. Importante que en momento yo estoy impidiendo que se traslade en los planos X, Y, Z y que rote. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo voy a tener 6 reacciones con empotramiento. En articulación, yo le permito la rotación a él, por lo tanto, yo voy a tener, son 3 reacciones únicamente. ¿Sí? Para el patín, dependiendo la dirección del patín que yo coloque, ¿sí? Yo voy a estar restringiendo justamente la traslación en esa dirección definida del patín, la dirección perpendicular al desarrollo del movimiento, que es la misma interpretación. Y acá, justamente si yo necesito liberar alguna condición de diseño, ¿sí? Yo le doy para poder permitir la transmisión de reacciones, de acuerdo, según traslaciones o rotaciones definidas en los planos. Nosotros tenemos empotramientos acá. Vea que acá ya cambiaron a empotramiento y empotramiento. Independientemente que acá no se vea como está acá, ¿de acuerdo? Yo estoy empotrando prácticamente perpendicular a mi eje X. Y acá se ve paralelo al eje X. No hay problema con eso, no nos hagamos un lío, ¿de acuerdo? Él define los empotramientos, las articulaciones y las restricciones en dirección perpendicular a la Z. Lo importante y lo interesante acá es que nosotros en las restricciones le definamos, ¿sí? ¿Dónde va a estar la articulación relacionada? ¿Dónde va a ser la dirección que vamos a impedir el tipo de movimiento para poder condicionar el sistema? ¿De acuerdo?
Por eso es importante entender qué estamos haciendo. Entonces, ya esto se parece justamente a esta interpretación que nosotros teníamos acá, ¿sí? ¿Qué me hace falta? Las asignaciones de cargas. Para las asignaciones de cargas, ¿sí? ¿Qué es importante? Que nosotros debemos crear los casos, los patrones y de igual manera hacer la asignación de las cargas. Por lo tanto, nosotros vamos a definir las cargas dentro del sistema. Lo primero, definimos load patterns. De acuerdo, a mí me sale acá carga muerta y carga viva. Yo voy a eliminar lo que es la carga viva. Y la carga muerta, yo le voy a cambiar el nombre por carga impuesta. ¿Sí? ¿Qué tipo va a ser? Otro. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando con carga muerta inducida. El factor de multiplicación, para que él no me tome los pesos propios de los materiales, yo se lo voy a dejar en 0, ¿de acuerdo? Porque esta es una interpretación de las cargas inducidas dentro del sistema para saber el comportamiento de la estructura. Yo tengo el patrón de carga definido. Voy a definir los casos de carga. Para los casos de carga en carga muerta, que me sale automáticamente, yo modifico ese factor y la load pattern va a ser la carga impuesta en el factor de escala 1. Importante que acá sea el 100% de la definición que usted está dando, porque si usted coloca aquí 1.3 es el 130% de la definición que usted colocó. Por lo tanto, es importante que no maxifique o no minimice el factor de escala, que sea el 100% de la asignación que usted colocó. El nombre que vamos a colocar para este caso, carga impuesta. ¿De acuerdo? Ya tenemos esto listo, ¿sí? Le damos OK. No voy a definir combinaciones porque para definir las combinaciones yo necesito en los patrones de carga tener la carga muerta y la carga viva. Entonces, como no las tengo y yo tengo unas cargas impuestas, yo voy a ver los diagramas y el comportamiento de esas cargas impuestas automáticamente. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, ¿de acuerdo? Yo selecciono dónde voy a colocar mis cargas. ¿Sí? Lo primero, la carga lineal distribuida. Para eso yo selecciono la viga, asigno frame loads distribuida. Yo puedo hacer una carga trapezoidal según la distancia inducida dentro del sistema y de igual manera definir las cargas. O puedo hacer una carga uniforme. Mire que estamos en kilogramos centímetros. Sí, entonces si yo defino kilogramos centímetros y le coloco 1000 kilos, eso van a ser 100.000, creo, si no me equivoco. Entonces no es correcto. Yo puedo cambiar mis unidades acá, que vamos a trabajar en kilogramos metro, ¿sí? Y al momento de asignar la carga distribuida lineal, ¿sí? 1000 kilos es lo que yo tengo acá definida. Algo importante, la dirección de la carga aplicada, si es dirección de la gravedad o dependiendo de los ejes locales o globales. Es importante que usted entienda la interpretación de los ejes locales y la diferencia con los ejes globales. ¿Por qué? Porque los diagramas que nos van a dar la interpretación con ejes locales. Entonces hay que saber cada una de las direcciones. De igual manera, con ejes globales, ¿cuál es la dirección interpretada con ella? ¿Por qué? Él dice para la carga impuesta, dirección de la gravedad. Si yo acá le coloco en dirección Y, de acuerdo, y no me doy cuenta, y yo le doy a aplicar, al momento que yo veo acá, aquí dice 1000. Y si yo veo el 3D, es justamente dirección del eje Y, que yo tengo esa carga inducida, esa carga impuesta. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso, ¿sí? Si yo le doy local 1 y siempre le voy a poner reemplazar, no le voy a añadir, porque si yo añado y añado y añado, voy a añadir siempre más y más carga. Entonces, a lo mejor es reemplazar. En local 1, vea local 1 que es dirección como la dirección X prácticamente. Entonces, esa interpretación hay que saber definirla bien. ¿Qué nos interesa a nosotros? Dirección de la gravedad, que es la opción que nos da él. Por esa razón nosotros estamos definiendo en plano XZ. Si yo hubiese definido
en plano XY, ¿de acuerdo? La dirección de la carga yo la tenía que poner en dirección perpendicular o la proyección que es la negativa, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Al momento que yo tengo mi carga impuesta, ahí está. La carga distribuida como la tengo y acá yo necesito una fuerza en ese punto, ¿de acuerdo? Esa fuerza, por favor me comentan en el chat, ¿cuál va a ser? ¿En qué dirección va a ser? ¿En X, Y, Z, XX, YY o ZZ? Es una carga impuesta, ¿sí? ¿Cuál va a ser? ¿X, Y, Z, XX, YY o ZZ? Milton me dice Z, ¿ya? Z con signo negativo, menos Z, perfecto. Joan y Diego. Leonardo Milton no es Z, es menos Z. Z con valor negativo, Jonathan. Perfecto. ¿Por qué Z con valor negativo? Porque aquí no me muestra la dirección, ¿de acuerdo?, de la gravedad. Aquí me dice fuerza global en Z. Si yo la fuerza global en Z, los 500 kilos, si no me equivoco, 500 kilos, sí, que yo tengo que definir en dirección Z, al momento de colocarlo, se me coloca tal cual, como dice la palabra, en dirección Z. Por esa razón, yo necesito colocar menos 500, ¿sí? Menos 500 acá en este punto y ahora yo tengo la dirección opuesta a el eje Z definido. Por esa razón es importante que entendamos si es menos o es más la asignación. ¿Por qué? Porque si yo colocara 500 en positivo, es una fuerza traccional, sería un tensor que podría estar acá, ¿sí?, de una antena parabólica y ella está eh, agarrando y jalando al elemento. No él está este, empujando o no está definiendo su posición de apoyo inducida ahí. Disculpe, ¿cuándo ocupo el momento Z? Z. El momento Z, Z es una rotación en el eje Z definido. ¿De acuerdo? Eso depende si tienes algún momento, alguna rotación perpendicular al eje Z. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo la ocupas, Ignacio? Con el tensor. ¿Sí? El tensor sería un momento ZZ. ¿Por qué? Porque tú tienes una rotación aquí, perpendicular directamente a la asignación de esa carga. Ese es un ejemplo de cuándo ocupar el momento ZZ. Hay que saber cuándo ocupas el X, cuándo el Y, cuándo el ZZ, porque, por ejemplo, para las fuerzas inducidas de esta cercha, perdón, de la cercha no, disculpen, de la antena parabólica serían las fuerzas en X y Y, esas reacciones traslacionales y el momento ZZ, que es esa rotación inducida perpendicular a el punto de anclaje de inicio, ¿sí? Entonces hay que saber cómo interpretar la asignación que estamos colocando. Ya aquí tenemos impuesta, de acuerdo, las cargas definidas, ¿sí? Esto ya se parece a lo que les había comentado. Entonces, ¿qué es importante ahora? Que podamos entender lo que es la etapa de mis diagramas, ¿sí? Para la asignación de las cargas y la dirección de los ejes locales. Antes de hacer el cálculo, yo necesito inducirle al software que vamos a trabajar en 2D y no en 3D. ¿De acuerdo? Porque él me va a hacer un cálculo en 3D interpretando el 2D. ¿Sí? Y no es algo que va a estar malo porque va a ser una realidad porque no voy a tener dónde más calcular, va a decir el programa. Esto es lo que sale y aquí están las resultantes de este diseño. Perfecto. Pero hay que definirle. Entonces, yo le voy a dar a analizar, ¿verdad? Y en la parte de analizar, set active degrees of freedom. Ingeniero, disculpe, al final nos regala el video de la clase. Por supuesto, Sara. Claro que sí, no te preocupes por eso. Entonces, miren acá, yo tengo un diseño en 3D, tengo en XZ o tengo en YZ. Yo estoy en XZ. ¿Por qué? Porque en XZ yo voy a tener una reacción que es la traslación en X, la traslación en Y y la rotación en Z. Es la rotación perpendicular.
definida dentro del diseño. ¿De acuerdo? Si yo estoy definiendo en X, en YZ, yo voy a tener traslaciones en los planos definidos y la rotación en el plano perpendicular a él. ¿Sí? Yo le defino en XZ para que él me dé la interpretación de las reacciones. ¿Sí? Y de igual manera, lo que voy a hacer es, al momento de analizar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesito? En set load case to run, el análisis modal, yo le voy a decir, por favor, que no lo haga. ¿Por qué? Porque no tengo una interpretación modal dentro del diseño y el programa va a generar un error diciendo, el análisis modal está incompleto. Claro que está incompleto porque hay un eje que no existe. Entonces, no necesito eso. Una vez que está listo esto, vamos a guardar, ¿de acuerdo? Nueva carpeta, acá, y lo guardo con este nombre que tenemos acá. Lo reemplazo. Ya está listo, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer es hacer el chequeo ahora. Ver ese comportamiento de esa asignación de cargas impuestas que está ocurriendo dentro de mi estructura. ¿De acuerdo? Una vez que está todo listo, permitimos que corra el programa, que haga el cálculo. ¿Cuándo se toma en cuenta el análisis modal? Se toma en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando tienes, o mejor dicho, el análisis modal, ¿sí? Es ese comportamiento natural de tu estructura ante la incidencia de las cargas impuestas e inducidas. Como yo no estoy tomando la participación de la masa, el análisis modal toma en cuenta la participación de la masa de los elementos. Por lo tanto, hay se podría definir un elefante blanco, ¿sí? Una incongruencia porque no está definido, ¿de acuerdo? El tipo de material, perdón, no está definido el peso del material inducido para el análisis modal. Y el comportamiento del análisis modal viene siendo los planos X, Y, Z. Como Y no existe para nosotros, el análisis modal va a estar incompleto, ¿sí? El programa no va a detectar, ¿sí? Que el análisis modal no se debe hacer en Y porque no hay nada inscrito en Y. No, él va a interpretar que no existe, o mejor dicho, que no hay elementos en dirección Y. Por lo tanto, él dice, hay una falla, hay un error, me estás pidiendo hacer un cálculo en 3D con una interpretación en 2D. No tiene sentido. Pero el programa no te va a decir, Jair, no tiene sentido. Te lo digo yo esta noche. El programa te dice, hay un error. El análisis modal está incompleto. Ya, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Hay que saber qué se está haciendo. El análisis modal es el comportamiento natural de tu estructura ante la demanda y las solicitaciones de las cargas impuestas, definidas en los planos X, Y, Z con la participación de la masa. ¿Sí? No tengo masa, no tengo plano Y, por lo tanto el análisis modal no lo voy a hacer porque no tengo un comportamiento natural de la estructura. ¿De acuerdo, Jair? Entonces, tenemos este comportamiento de la estructura, ¿sí? En el cual yo tengo una carga distribuida acá, ¿sí? Que tengo como una deflexión en este tramo de la viga, ¿sí? Justamente tengo una, un desplazamiento de mi elemento al estar inducido todo este tramo de las vigas impuestas, ¿sí? Y la carga de 500 kilogramos es insuficiente para, podemos decir, para doblar el elemento, para que el elemento flecte hacia abajo, comportando o comparando, perdón, los 1000 kilos contra los 500 en un punto definido, ¿sí? Mientras más alejemos, por si acaso, para que lo sepan, es más exagerado el dibujo. Eso es una exageración visual que permite el programa para que nosotros entendamos la interpretación. No significa que se está hundiendo hasta este punto, casi hasta la mitad de los 3,50 metros. No, no, no. No tiene nada que ver. Entonces, algo que es importante, lo voy a poner un momento derecho, es poder entender los ejes locales, ¿sí? Porque con la interpretación de los ejes locales, yo lo que voy a hacer acá, ¿de acuerdo? Para ver las opciones de visualización, voy a buscar las opciones del frame y voy a buscar el local access, que son mis ejes locales. Al yo tener mis local access definidos, ¿sí? Vean que yo tengo
una flecha en verde, una flecha en rojo, y si yo voy al 3D, tengo una flecha en azul, ¿sí? Entonces, ¿quién es cada uno? La flecha roja, ¿de acuerdo? Es la carga axial definida, la dirección de la carga axial. La flecha en verde es el corte inducido y la flecha azul es el momento, ¿sí? Si yo vengo acá, yo voy a sacar esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo esta interpretación de que yo aquí tengo fuerzas axiales internamente, ¿sí? En esa dirección. Tengo fuerzas axiales internamente acá. Vean la diferencia entre eje global y local. ¿Por qué? Porque el local 1,1 acá está en dirección Z y en los elementos horizontales está en dirección Y. Por lo tanto, son distintos y es el mismo eje local, según como está definido la posición del elemento. Porque ahora yo tengo un corte en dirección X, ¿de acuerdo? Definido aquí, ¿sí? Y yo tengo la interpretación en dirección Z ahora para el corte definido aquí. Entonces hay que saber cómo interpretar esos ejes locales, ¿sí? Y el eje global es justamente perpendicular a el plano de rotación prácticamente, porque yo aquí tengo un momento inducido y acá yo tengo momento inducido, ¿sí? Al igual que aquí tengo momento inducido, tengo el momento inducido que es perpendicular a este eje que está aquí, ¿sí? Y en cada una de las posiciones es distinta, ¿de acuerdo? Entonces tengo que saber interpretar correctamente la posición de los ejes locales, ¿sí? Yo vengo a mi cálculo, ¿de acuerdo? Yo tenía acá el eje 1, ¿sí? Y yo tenía justamente, déjeme quitar un momento los ejes locales, que no los necesito, ¿sí? Yo tenía una deformación en mi sistema, ¿de acuerdo? Para esa deformación en mi sistema, yo lo encuentro acá, con la carga impuesta, y era justamente esta deformada que yo tenía presente, ¿de acuerdo? Para esta deformación, yo tengo las cargas del sistema. Yo tengo acá, para poder ver los diagramas de fuerzas, yo tengo la axial, que es en dirección 1, 1, yo tengo un cortante en 2, 2 y tengo un cortante en 3, 3. Yo tengo torsión, tengo un momento torsor y tengo un momento flector definidos, ¿sí? Entonces, con la carga axial, yo tengo que ver esa interpretación según las condiciones de cargas impuestas, ¿sí? La carga axial tiene que ser en negativo inducido porque es una carga a compresión definida, ¿de acuerdo? Que tenemos que verla. Si está en positivo, o definimos mal algo, o hay alguna imposición de fuerzas, ¿de acuerdo? Que hace que la columna no trabaje a compresión, sino que trabaje a tracción. Por lo tanto, hay que revisar qué está ocurriendo ahí. De igual manera acá, en cortes, tenemos el corte definido, ¿sí? Como les dice la interpretación, ¿de acuerdo? Y en el corte definido, yo tengo mis puntos justamente donde el corte se hace cero y tengo un mayor momento y es donde está mi mayor flexión definida, ¿sí? Y yo puedo ver para que me muestre los valores máximos inducidos o si yo quiero ver en esa interpretación de los 5 metros, en 2 metros, cuánto corte, cuánta carga axial inducida tengo y mi momento definido para esa flexión, ¿sí? Y así sucesivamente, y también puedo ver de este lado, definido justamente, qué está ocurriendo con mis elementos. De igual manera, acá, el momento en 3,3, que es el momento flector definido, yo tengo los momentos. Si yo quiero que no me los dé de esta manera con eh, colores, sino que me los dé con valores para yo poder leer los valores, tengo la interpretación de cada uno de los valores. Si no te lee acá el valor, ¿de acuerdo? Es solamente por condiciones de el programa, porque aquí está el valor, ¿de acuerdo?
Entonces tú puedes ver cuando el momento se te hace cero y cambia para tú poder entender el armado de tu acero superior o el acero a tracción, el acero en compresión definido, ¿de acuerdo? De tus elementos para que puedas entender hasta dónde está el eje neutro, perdón, hasta dónde está la zona de confinamiento para pasar a una zona neutra definida para que de esa manera el corte máximo lo puedas compensar como está acá hasta que básicamente no te afecte y la cantidad de estribos la podamos definir ahora con la zona neutral y los espaciamientos sean mayores. Ven justamente esos cambios que se presentan y esas condiciones que existen, que es bastante interesante, ¿sí? Para poder entender, ¿de acuerdo? Y eso sería la clase del webinar del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Les pido por favor que se queden unos minutos para terminar de comentarles varias condiciones y varios comentarios adicionales. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta los momentos? ¿Sí? Que algo no les haya quedado claro en lo que les comenté. Para los estribos, Yair. Para los estribos, Yair, se considera el share, donde se hace cero. Ya, el corte. No. En los estribos tú tienes que ver dónde la demanda de tu sistema ya hace que puedas resistir ese cortante para que puedas entender esa zona de confinamiento dentro del diagrama. Pero tú puedes interpretar que, ¿sabes qué? A 1 metro, ¿de acuerdo? Este es el corte definido, ¿sí? Y con ese corte, sí, eh, tu, tu viga todavía está soportando para poder pasar después a la zona neutral, ¿sí? Aquí no te va a decir el programa, necesitas realizar los estribos cada separación o cada tanto. No, esto es un criterio tuyo, pero obtienes unos resultados y tienes que saber interpretar correctamente. Una consulta, ese valor de deformada máxima en la del centro de la viga no es en nodo. Este punto, Ignacio, ya, esta parte, de acuerdo, es la deflexión. Esta deflexión es donde justamente la estructura o el elemento, ¿sí? Se deforma a su máxima capacidad inducida por las cargas definidas, ¿sí? En los nodos no ocurre una deflexión, ¿de acuerdo? Y no ocurre la deflexión definida en esos puntos justamente porque en el tramo del desarrollo de la luz es donde hay una mayor demanda y una mayor capacidad. Claro, en el área. ¿Sí? Entonces, una consulta deformada máxima ya. En esta ventana las opciones de abajo, ¿en qué se diferencian? En estas, cuando son absolutos, relativos, mínimos o justamente como tú estás viendo, los puntos definidos, ¿sí? Dentro de tu sistema. Las condiciones mínimas, por lo menos donde el corte se hace cero, tú lo puedes pedir acá, ¿de acuerdo? Todas esas condiciones, ¿sí? Básicamente. Si este modelo fuera una estructura existente y la tendríamos que hacer la revisión de su comportamiento, ¿qué consideraciones deberíamos hacer para su revisión? Justamente las uniones de los nodos, ¿de acuerdo? Que el momento, por lo menos para la sección de la viga débil, columna fuerte, en lugar de viga fuerte, columna débil, que es el factor de error que tenemos, es que los momentos definidos en las vigas no superen al momento máximo definido a la columna. Si superan a los momentos, eso está ocurriendo, que es una interpretación que justamente ocurre que la viga es más fuerte que la columna dentro del elemento. ¿Cómo obtuve esta ventana? Acá, Ignacio, acá. Display frame. ¿Sí? Y aquí yo le digo para que me muestre el axial, cortante, el momento definido y que me los dé en diagramas.
¿sí? Y una vez que yo tengo esto, yo le doy acá al elemento cuando me sale ese círculo con esa, como si fuese una sección para apuntar, yo le doy botón derecho y aparece esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué les pido que se queden todavía ahorita? Porque nosotros teníamos acá esta pregunta de este quiz, ¿de acuerdo? ¿Cuántos planos están conformados dentro de su diseño? ¿Sí? Dentro del ETAPS. ¿Y qué aspectos deben tomar en cuenta? Partiendo, déjenme leer acá un momento, déjenme abrirlo. Para realizar, perdón, el diseño estructural partiendo de una arquitectura conformada. ¿Qué ocurre? Ustedes van a tener el lugar para poder responder este quiz. ¿Y dónde lo van a tener? Justamente con la oportunidad que yo les voy a dar, porque con cada webinar se presenta lo que es una formación o se presenta una etapa para que ustedes puedan participar y puedan hacerse partícipes junto con nosotros, ¿sí? ¿Cuál va a ser? La formación online del diseño en hormigón armado de un proyecto en condiciones reales en etapas. ¿De acuerdo? El módulo 1, que es solamente lo que vimos el día de hoy, un 10%, ¿sí? Que es una estructura bidimensional, elementos de hormigón armado en etapas. ¿Qué ocurre con el quiz que les di? ¿De acuerdo? Ese quiz ustedes lo van a responder, yo les voy a mandar en el chat el enlace donde lo van a responder para que ustedes puedan obtener un beneficio que es un 10% de descuento para la formación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el temario que vamos a ver en la formación? ¿Sí? Lo primero, importante, el modelado de una estructura bidimensional. Recuerden lo que les dije al principio de la clase. Si entendemos el comportamiento en 2D al momento de modelar en 3D, los cuales son la intersección del plano XZ con el YZ, vamos a saber esa interpretación y vamos a saber entender qué está ocurriendo dentro del sistema, ¿sí? Adicional, la verificación de reacciones, diagramas de momentos, ejes locales y ejes globales. Yo les expliqué un poco de los ejes locales y los ejes globales para que entiendan la importancia, pero hay que entrar más en profundidad y más en detalle, ¿sí? El diseño de columnas de hormigón e introducción al diseño de vigas. De igual manera, el diseño de vigas en hormigón a flexión y el acero de refuerzo. Si usted entiende cómo poder diseñar un elemento únicamente con las reacciones impuestas, cuando usted tenga el modelado en 3D, siguen siendo unas reacciones, ¿sí? Unos diagramas impuestos con la solicitación de carga y las demandas para poder hacer el diseño y de esa manera, al momento de usted realizar el diseño, ¿sí? Que no ocurra una falla o que si el programa con algún análisis que hizo no está de una manera adecuada, definida, usted pueda captar y analizar qué está ocurriendo y no sea usted un usuario del programa, sino que el programa sea una herramienta para usted, ¿sí? Diseño de pórticos en hormigón armado, criterios de análisis y resultados, saber esa interoperabilidad y el comportamiento de la viga con la columna, cómo están funcionando de una manera correcta. Y de igual manera el diseño de la losa shell tin y la membrana para poder entender esa interpretación. En una primera instancia yo les indiqué, les dije que estamos en 2D y que la interpretación de las cargas se puede llevar a 3D. ¿De acuerdo? La metodología que vamos a aplicar es una modalidad totalmente a distancia, ¿de acuerdo? Tenemos muchos participantes a nivel Latinoamérica y les dimos el acceso por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Por esa razón vamos a tener clases privadas como la que estamos teniendo el día de hoy con un aula virtual que nosotros les proporcionamos a ustedes. El curso consta de 3 sesiones por semana invirtiendo 2 horas para un total de 12 horas en 2 semanas es la formación que usted tiene, ¿sí? Vamos a tener una corrección, una solución de un proyecto final con el asesoramiento, ¿de acuerdo? De una manera correcta para cada uno de ustedes, porque cada uno tiene una curva de aprendizaje distinto, ¿sí? Y mi intención es que ustedes con esta formación se puedan enriquecer muchísimo más y los podamos ayudar. La atención personalizada vía WhatsApp.
Ustedes lo único que tienen que hacer, tienen alguna duda, escríbanme en horario de oficina, ¿de acuerdo? Yo les voy a responder. Si no me escriben en horario de oficina, le voy a responder cuando me levante y ya sea el horario de oficina prácticamente, ¿de acuerdo? Pero si usted tiene alguna duda, me puede escribir y yo con muchísimo gusto le voy a atender y le voy a tratar de ayudar, justamente como estamos haciendo con el chat el día de hoy, que ustedes, cada uno de ustedes están escribiendo y yo les estoy contestando, ¿de acuerdo? Igualito sería la atención personalizada vía WhatsApp. Las clases, como estamos haciendo el webinar de hoy, son en vivo, serán grabadas y los vamos a subir en un aula virtual que les vamos a proporcionar a cada uno de los participantes para que si usted faltó a la clase, no se preocupe, ¿de acuerdo? Porque nosotros le vamos a dar el acceso para que usted pueda ver la clase y como tiene la atención personalizada, si tiene alguna duda me puede consultar fuera de la clase y yo le voy a contestar, ¿sí? A sus inquietudes. Las clases son teóricas y prácticas con la participación proactiva de cada uno de ustedes, como justamente estábamos haciendo las preguntas que yo les comenté y ustedes que me fueron contestando. ¿De acuerdo? Es importante ese feedback que podamos realizar, ¿sí? Porque si se quedan callados, no sé si están entendiendo o no, ¿sí? Y muchas veces el quedarse callado es sinónimo de que no estamos entendiendo. ¿De acuerdo? El alcance. Muchos de ustedes son profesionales, estudiantes, profesionales ya con una experiencia delimitada, ¿sí? Pero ¿a quién va dirigido esto? A ustedes, a todos los que están aquí participando conmigo en el webinar de hoy, profesionales y estudiantes con o sin experiencia. Si tienes experiencia, permíteme compartirte de la mía para saber si te puedo ayudar o te puedo facilitar o enriquecer tu aprendizaje o de igual manera si eres un estudiante y estás empezando con esa experiencia, permíteme nuevamente también para ti poderte ayudar a formar un poco los criterios. O de igual manera, me permiten ustedes a mí aprender de ustedes, porque es importante también que yo les pueda brindar los conocimientos, pero yo también aprender de ustedes. ¿Sí? Como les dije, tenemos un proyecto final. La capacitación incluye la evaluación de los conocimientos adquiridos mediante un proyecto final con su corrección y asesoría. ¿De acuerdo? No vamos a ocurrir o no va a pasar como en la universidad que fácilmente está malo, aplazado, perdiste el curso. No, mi intención es que ustedes obtengan su certificado, que se lo vamos a dar vía PDF, avalado por nosotros, ¿de acuerdo? Para que ustedes tengan el aval de que saben manejar el programa con la metodología que les indicamos y lo puedan utilizar para su vida profesional correctamente. Porque de igual manera nosotros le vamos a otorgar el software de cálculo para que todos puedan trabajar conjuntamente conmigo, que soy el instructor. ¿De acuerdo? Dentro de la clase, ustedes reciban el programa, lo podamos descargar y de igual manera podamos trabajarlo. ¿De acuerdo? El horario y las fechas, ¿cuándo iniciamos? El 1 de marzo, la semana que viene, prácticamente. Ya nos quedan pocos cupos para que sepan. ¿Por qué? Porque son 40 participantes que vamos a tener. Entonces, es necesario que puedan reservar los cupos y no se preocupen que ya les voy a indicar en dónde. ¿De acuerdo? El horario que vamos a tener, lunes, miércoles y viernes, que usted va a invertir 2 horas de 6 a 8 p.m. horario Ecuador, Colombia, Perú. Si estás en México, es 1 hora antes. Si estás en Venezuela, es 1 hora después. Si estás en Argentina, 2 horas después. ¿De acuerdo? A las que yo te estoy indicando acá. Y de esa manera terminamos el horario laboral y podemos sentarnos, ¿sí? A enriquecernos un poco del conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta y cuál es la inversión que necesitan hacer? Por tan solo $25 ustedes van a tener esta formación de etapas. ¿De acuerdo? Y algo importante del quiz, las 5 mejores respuestas argumentadas van a obtener ese porcentaje del 10% de descuento para la formación. Y si eres estudiante, puedes adquirir esta formación por $20 para poderte ayudar también, ¿sí? Y aplicar a la promoción de igual manera. Y si traes un referido, puedes aplicar también a la promoción. Es solamente un 10%, ¿sí?
únicamente. Entonces, tienes esa oportunidad, ¿sí? ¿Dónde tienen esa oportunidad? Permítanme para mostrarles. Lo primero, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar el enlace de inscripción, se los estoy mandando en este momento, en el chat de Zoom. Ese enlace los va a llevar a esta parte, ¿de acuerdo? Ustedes le dan clic ahí y tienen la formación online, ¿de acuerdo? ¿Cuándo inicia? ¿Cuánto tiempo tiene los teléfonos de contacto si desean comunicarse con nosotros? ¿Cuánto cuesta con el horario definido? ¿Sí? ¿Qué incluye para ustedes? Las clases van a ser en vivo, ¿de acuerdo? Y por Zoom, ¿de acuerdo? Y las vamos a grabar. El temario que ustedes van a tener con toda la información, el costo, y ustedes lo que necesitan es ingresar su nombre y apellido, el correo electrónico, la profesión. Si eres estudiante, para adquirir la promoción necesitas mostrarme el carnet. Una vez que te inscribes acá y pones que eres estudiante, nos vamos a comunicar contigo, tú nos muestras la fotografía y no hay problema. El código de área con el número de celular para que de igual manera puedan reservar y posterior a eso ya puedan realizar el pago. Vean bien que estamos a 23 e iniciamos el primero, por lo tanto, solamente les queda menos de una semana para que se puedan inscribir. Y de igual manera, para que puedan adquirir un 10% de descuento, ¿sí? Tienen este otro enlace que les dejo por acá, el segundo, que es justamente el enlace del quiz. Este enlace del quiz, aquí tienen eh, las reglas y las condiciones, ¿sí? Importante, tengan la pregunta acá, ¿cuántos planos están conformados dentro de su diseño 3D en etapas? ¿Y qué aspectos debes tomar en cuenta para realizar el diseño estructural partiendo desde una arquitectura conformada? Coloquen su respuesta bien argumentadas, las 5 mejores respuestas van a tener esa promoción. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes automáticamente para que puedan adquirir. Ustedes colocan su nombre, el correo electrónico y su número telefónico para podernos comunicar con ustedes. ¿Sí? De igual manera, les comento para que puedan aprovechar esta promoción y se los dejo acá, el enlace de la inscripción, para que puedan formalizar su inscripción y puedan pasar a la siguiente etapa y de esta manera puedan acompañarnos, ¿de acuerdo? Con este proceso de formación que les ofrecemos. El instructor voy a ser yo, ¿de acuerdo? Y cualquier duda o comentario que usted pueda hacer o que tenga, me puede comentar ahorita en el chat, ¿de acuerdo? Si tiene alguna duda que no le haya quedado claro, voy a dejar de grabar en este momento.